Bartolomé Pujals con nosotros y precisamente la ley de partidos políticos nos aborda. ¿Es el camino para la reelección? ¿Sí o no? Dice él que no está en eso, Bartolomé. Buenas noches. Bueno, una cosa es lo que se dice y lo que se hace. Yo creo que ha estado claro de que el camino que se había trillado para llegar a este punto se ha planteado desde que el presidente Danilo Medina juró por segunda vez como presidente de la República, en donde desde el inicio de esta gestión de gobierno el camino hacia la reelección no ha parado. Todo lo que se supone que tenía que regular y evitar esta ley de partidos lo que ha hecho es institucionalizar todo lo que había. Primero, la democracia interna de los partidos ha sido malograda, es decir, lo que se venía haciendo aquí en los últimos 20 años que hemos estado reclamando la ley de partidos, de que se elijan las candidaturas por las cúpulas de los partidos, ahora está en la ley institucionalizada. El tema del financiamiento, de que las campañas sigan siendo campañas millonarias, de que la política siga siendo cara para evitar el acceso a la ciudadanía, se institucionalizó en esta ley. Pero como se ha vendido, no es así. Dicen que ahora hay un límite muy inferior a lo que se había establecido antes o al proceso de desregularización que existía en sentido general, que ahora se estableció unos 47 pesos por electores para los diputados. Para los diputados, por ejemplo, para las candidaturas presidenciales, para las precandidaturas, por ejemplo, todos los precandidatos que tiene el PLD, cada precandidato del PLD puede recaudar alrededor, de forma particular, de 500 a 600 millones de pesos. Es decir, son 70 pesos por cada elector, de 7 millones de electores que va a cerrar, sé lo que se estima de lo que va a cerrar el padrón electoral para el año 2020, es lo que puede obtener cada precandidatura, es decir, 700 y pico de millones de pesos para cada precandidato, cuando lo que la Junta le da al partido en términos generales, a los partidos mayoritarios, son 400 millones de pesos, es decir, todo el dinero de que se ha utilizado en este país para la corrupción, para la impunidad, todo el dinero que ha venido de financiamiento ilegal. Una de las cuestiones es que en menos de 72 horas de que se apruebe, luego lo que pasa el comité político el lunes, donde el danilismo se termina de imponer internamente en el PLD, el martes la ley de partidos y el miércoles y jueves ministros y miembros del comité político del PLD salen inmediatamente a plantear el tema de la habilitación de la reelección presidencial. Lo que se ha hecho aquí es lo que no se había hecho nunca, ni cuando Horacio Vázquez, ni cuando Trujillo, ni cuando Balaguer, ni cuando Leonel Fernández lo intentó en el 2012, de que ya hay un proceso consumado, una estrategia consumada para montar la reelección presidencial. Y yo creo que eso ha puesto en juego la democracia dominicana. Monchi Fadula en el día de ayer precisamente hablaba sobre esto, diciendo que el transitorio que existe actualmente en la Constitución de la República debe ser eliminado, porque se hizo única y exclusivamente para quitar del camino y evitar un posible relanzamiento de Danilo Medina. Bueno, ese transitorio se firmó en el comité político del PLD, en el pacto que hubo en el 2016. Hay una regla en el derecho de que nadie puede prevalecerse de su propia falta. Y eso era un transitorio que operaba en el caso de que el presidente de la República resultara beneficiado en las elecciones del 2006, como ocurrió. Al final de cuentas, lo que se ha establecido es para evitar, sin lugar a dudas, de que se pueda justificar la reelección, porque el argumento del PLD en aquel momento, cuando se aprobó la reelección, era de que lo que convenía para el modelo democrático eran 2 periodos y nunca más, adoptando el modelo americano. Desdecirse de eso evidencia la falta de coherencia y de que lo que al final de cuentas se está utilizando toda esta discusión es para consolidar un proyecto corporativo de poder que garantice que el presidente Danilo Medina esté más allá del 2020. Teniendo en consideración todo esto que dices, ¿cuáles son entonces los grandes alcances o los grandes triunfos de esta nueva ley? Bueno, lo que se venía planteando, yo creo que la discusión fundamental va a estar dirigida en la ley electoral, que es al final de cuentas la ley que va a permitir que tengamos garantías en el proceso electoral. Lo que se podía pretender con esta ley de partidos era que se garantizara la democracia interna, y eso no se ha garantizado, porque lo que se debió haber establecido era de que cada elección, cada partido elija las primarias que quería, pero no por las cúpulas, sino por los mecanismos democráticos de forma participativa universal, para que todos los miembros y militantes de las organizaciones puedan decir de cómo los eligen, no por encuestas, ni por asamblea de delegados, ni por reserva más allá del 20% que se ha establecido en esta ley. ¿Y la cuota de la mujer y la juventud no es un avance? Bueno, la cuota de la mujer, que se había logrado un 50% de paridad municipal, ha reducido a un 40%. Yo creo que eso pudiera
considerarse como un logro. Sin embargo, en los temas estructurales que tienen que ver con la elección en términos concretos de que se garantice democracia interna, una ley de partidos lo que pretende sobre todo es democracia interna y control al financiamiento. Esas son cuestiones que nosotros no hemos tenido, y lo que se ha logrado es meter a la Junta Central Electoral en un problema de que si dos partidos, en este caso, eligen las primarias abiertas, ella tendrá que regularlo, financiarlo, supervisarlo, lo cual ha dicho a la Junta Central Electoral que no tiene la capacidad para hacerla, poniéndolo en un grave peligro de legitimidad de cara a las próximas elecciones. Ya que mencionas legitimidad, me preocupa mucho el punto de los 2 senadores que se abstuvieron de votar, diciendo que son coherentes porque hay un punto de inconstitucionalidad dentro de la recién aprobada ley. ¿Qué va a hacer entonces al momento de aplicarse ese punto que es inconstitucional? Bueno, ellos tienen el punto de inconstitucionalidad que se ha resaltado, es el tema de cómo se viola la democracia interna al reservar a las cúpulas esa elección. Yo pudiera coincidir con eso desde el punto de vista jurídico. Ahora, lo que ha ocurrido con esto es que, además de lo que ha hecho el danilismo, lo que hemos visto es que el principal partido de oposición ha jugado el juego que ha querido jugar, se ha querido jugar desde el poder. Cuando se dice que al final de cuentas no es la mejor ley, pero es la ley posible, yo creo que no. Yo creo que habían otras condiciones para evitar que estas cuestiones se dieran. Al final nunca en política tú juegas el juego que tu adversario quiere. Futuro del PLD y su unidad. Bueno, yo creo que cuando uno habla mucho de la unidad es porque la unidad está en juego. Yo creo que el PLD hoy día está dividido, lo que hay grados de división. Esa división pudiera agudizarse. Yo creo que pudiera agudizarse en el sentido de que al final de cuentas aquí quien tiene la decisión es el presidente Leonel Fernández, porque ya el presidente Leonel Fernández capituló en el 2016 y no tiene la posibilidad de hacerlo. Si al final de cuentas él permite que esto pase, entonces él estaría firmando su acta de jubilación política. Había una preocupación del presidente de la Junta, era que decía que las primarias iban a tener una inversión cuantiosas y que no tenían los recursos. Sin embargo, la ley prevé ahora que quienes decidan celebrar primarias se harán con el dinero que la misma Junta le entrega, es decir, que le quita un problema a la Junta esa parte. Claro, el cálculo eran creo que 5.000 millones de pesos, era lo que hablaba la Junta, no unos 100 millones de dólares. Yo creo que esa modalidad pudiera darse. Ahora bien, el tema es que la Junta Central Electoral, más allá del dinero, ha planteado un tema en términos logísticos lo que implica esto. Y si al final la Junta queda deslegitimada del proceso interno de estos partidos de cara a las elecciones generales, no va a tener la legitimidad para dar resultados que la gente lo pueda recibir de forma conforme. Muchísimas gracias, Bartolomé. Mucha luz sobre estos temas. Hasta la próxima semana.